¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas parecen caminar en medio de milagros constantes mientras tú luchas día tras día sin ver cambios? ¿Por qué hay almas que encuentran paz en medio de la tormenta y otras que se ahogan incluso en aguas tranquilas? Santa Teresa de Jesús, la gran doctora de la Iglesia, vivió exactamente lo que tú vives ahora: la desesperación de un alma que busca a Dios pero no logra encontrarlo, el agotamiento de quien ora sin sentir respuesta, la confusión de quien ama pero no experimenta el amor correspondido. Suscríbete a este canal para no perder más enseñanzas y consejos de Santa Teresa. En una mañana fría del convento de la Encarnación, Teresa despertó con el alma seca como un desierto. Había pasado la noche en vela, no por éxtasis místicos, sino por una angustia profunda que le carcomía el corazón. «¿Dónde estás, Señor?», susurró entre lágrimas. «¿Por qué siento que mis oraciones rebotan contra el techo?». Esa mañana, sin saberlo, estaba a punto de descubrir el primer hábito que transformaría no solo su vida, sino la de millones de almas a lo largo de los siglos. Era tan simple que parecía insignificante, pero tan poderoso que cambiaría el curso de la historia mística. Teresa se levantó de su catre humilde y, en lugar de correr hacia las obligaciones del día, se quedó de rodillas frente a su pequeño crucifijo. No para pedir milagros, no para suplicar favores, sino para entregar los primeros momentos de su conciencia al único que podía transformar su desierto interior en manantial de vida. «Señor», murmuró, «este día es tuyo antes de ser mío. Esta alma es tuya antes de ser mía. Toma estos primeros instantes como ofrenda de amor». Era el primer hábito: consagrar la mañana no con palabras elaboradas, sino con presencia auténtica. ¿Sabes cuál es la diferencia entre quienes viven milagros y quienes solo los esperan? Los primeros han entendido que Dios no transforma días que no le pertenecen. Teresa descubrió que cuando el alma ofrece sus primeros momentos al Creador, todo el día queda bañado de una gracia invisible. No se trata de una fórmula mágica, sino de una ley espiritual. Lo que se consagra se transforma. Cuando tú abres los ojos cada mañana, ¿cuál es tu primer pensamiento? ¿El celular, las preocupaciones, la agenda agobiante? ¿O hay un espacio sagrado donde tu alma se encuentra con su Creador antes de enfrentar el mundo? Después de descubrir el poder de consagrar la mañana, Teresa se enfrentó a un enemigo más sutil: el ruido interior. No el ruido del convento, sino esa cacofonía mental que nunca cesa. Esos 1000 pensamientos que se agolpan sin orden ni concierto, esas voces interiores que susurran dudas, temores, ansiedades. «Mi mente es como un molino enloquecido», escribió en una de sus cartas. «No puedo detener los pensamientos que van y vienen sin permiso». ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces has intentado orar y tu mente se va a la lista del supermercado, a los problemas del trabajo, a las conversaciones pendientes? Una tarde, mientras caminaba por el pequeño patio del convento, Teresa observó cómo las demás hermanas corrían de una tarea a otra, siempre ocupadas, siempre hablando. De repente, una revelación la atravesó como un rayo. Dios habla en susurros, pero nosotras vivimos gritando. Esa tarde descubrió el segundo hábito que cambiaría su vida para siempre: el recogimiento interior. No se trataba de encerrarse físicamente, sino de crear un espacio sagrado dentro del alma, un santuario interno donde solo pudieran entrar Dios y ella. Teresa comenzó a practicar lo que llamó entrar en el castillo del alma. Cerraba los ojos, no para dormir, sino para despertar. Respiraba profundo y con cada exhalación soltaba una preocupación. Con cada inhalación recibía la presencia divina. «Señor», repetía en silencio, «aquí estoy, solo tú y yo». Al principio fueron solo minutos robados al día, pero pronto se convirtió en su refugio más preciado. En ese silencio no buscaba visiones ni revelaciones extraordinarias, buscaba algo más simple y más poderoso: la compañía de Dios. El fruto del recogimiento no se hizo esperar. Teresa comenzó a experimentar una paz que no dependía de las circunstancias externas.
Cuando había problemas en el convento, ella permanecía serena. Cuando llegaban noticias preocupantes, su corazón conservaba la calma. El alma recogida, escribiría más tarde, es como una fortaleza inexpugnable. Las tormentas exteriores no pueden tocar la paz interior. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que permaneciste en silencio, no por aburrimiento o cansancio, sino por amor? ¿Has experimentado alguna vez ese silencio que no está vacío, sino lleno de presencia? Mientras Teresa profundizaba en el hábito del recogimiento, se dio cuenta de algo perturbador. No bastaba con encontrar silencio si no aprendía a vigilar qué habitaba en ese silencio. Una noche, durante su oración, comenzó a percibir que no todos los pensamientos que llegaban a su mente eran suyos. Algunos traían paz, otros inquietud. Algunos la acercaban a Dios, otros la alejaban sutilmente. ¿Cómo distinguir entre la voz de Dios y las voces que se disfrazan de Dios?, se preguntó con angustia. Era el momento de descubrir el tercer hábito, la vigilancia interior. Teresa desarrolló lo que llamó el examen del corazón. Cada noche, antes de dormir, hacía una pausa sagrada para revisar su día interior. No se trataba de juzgarse con dureza, sino de observar con amor. ¿Qué pensamientos habían dominado su mente? ¿Cuáles la habían acercado a Dios y cuáles la habían alejado? ¿En qué momentos había sentido paz y en cuáles inquietud? Era como un jardinero que examina cada planta para distinguir las flores de las malezas. El alma, escribió, debe ser jardinera de sí misma. Este examen nocturno se convirtió en su escuela de discernimiento. Aprendió que los pensamientos de Dios siempre traían frutos de paz, aunque pidieran sacrificio. Los pensamientos del enemigo, en cambio, podían sonar razonables, pero dejaban el alma inquieta, confusa o desalentada. Cuando un pensamiento me deja en paz, aunque me cueste, viene de mi esposo. Cuando me deja turbada, aunque parezca bueno, debo desconfiar. Esta práctica la convirtió en una maestra del discernimiento, capaz de guiar almas en la oscuridad más profunda. Pero Teresa no se quedó en la vigilancia pasiva. Desarrolló también la vigilancia activa. Durante el día, en medio de las ocupaciones, hacía pequeñas pausas para preguntarse: ¿dónde está mi corazón ahora? ¿Estoy presente en lo que hago o mi mente está dispersa? Eran como campanadas interiores que la llamaban de vuelta a la presencia de Dios. Señor, susurraba, que no pase un momento sin que yo sepa que tú estás aquí. ¿Te has preguntado alguna vez dónde está tu corazón mientras trabajas, mientras hablas, mientras caminas? ¿Vives presente o tu alma anda errante por 1000 lugares? Si sientes que estos hábitos de Santa Teresa están despertando algo profundo en tu alma, déjanos tu testimonio ahora mismo en los comentarios escribiendo: Santa Teresa, enséñame a vigilar mi corazón como tú vigilaste el tuyo. Y si esta enseñanza te está transformando, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que necesite encontrar su camino interior. Tu testimonio puede ser la luz que otra alma necesita para comenzar su propia transformación. Teresa había aprendido a consagrar sus mañanas, a recogerse en silencio y a vigilar su corazón, pero aún le faltaba enfrentar la prueba más difícil. ¿Qué hacer cuando Dios parecía no responder? Llegó el tiempo de la gran sequedad, meses en los que sus oraciones parecían rebotar contra un cielo de bronce. Las lágrimas se secaron, los consuelos desaparecieron y hasta las palabras se le agotaron. Señor, clamaba en el silencio de su celda, ¿dónde te has escondido? ¿Por qué me has abandonado? Era el momento de descubrir el cuarto hábito, la confianza radical. Una mañana, mientras todas las hermanas dormían, Teresa se dirigió al pequeño huerto del convento. Allí, entre los árboles desnudos del invierno, recibió una inspiración que cambiaría su vida. Los árboles en invierno no dejan de ser árboles por no tener hojas. Las raíces siguen vivas aunque no se vean los frutos. En ese momento comprendió que la sequedad no era abandono de Dios, sino entrenamiento del alma. Dios la estaba enseñando a amar sin recompensas,
a confiar sin pruebas, a permanecer fiel sin sentimientos. Teresa desarrolló entonces lo que llamó el acto puro de confianza. Cada vez que la duda o el desaliento tocaban su puerta, en lugar de pelear contra ellos o buscar consuelos, simplemente repetía: confío en ti, Señor, aunque no sienta nada. Confío en ti, aunque no entienda nada. Confío en ti porque eres digno de confianza, no porque yo me sienta consolada. Era un acto heroico de la voluntad que trascendía las emociones. No confiaba porque se sintiera bien, confiaba porque había decidido confiar. El fruto de esta confianza radical comenzó a manifestarse de formas inesperadas. Teresa notó que cuando dejaba de exigir señales a Dios, las señales aparecían por sí solas. Cuando dejaba de reclamar respuestas, las respuestas llegaban en el momento preciso. Cuando dejaba de manipular espiritualmente, los milagros sucedían sin forzarlos. El alma que confía sin condiciones, escribió, se convierte en imán de la gracia divina. ¿Estás esperando sentir para confiar o estás dispuesto a confiar para poder sentir? ¿Qué harías si supieras que tu confianza ciega es precisamente lo que Dios está esperando para actuar? Mientras Teresa profundizaba en la confianza radical, se enfrentó a una tentación más sutil, la de querer controlar los frutos de su entrega. Después de experimentar algunos consuelos espirituales, su alma comenzó a apegarse a ellos, a esperarlos, a exigirlos casi. ¿Dónde están las lágrimas dulces de ayer?, se preguntaba con ansiedad. ¿Por qué hoy la oración es tan árida? Sin darse cuenta, había caído en la trampa más refinada del alma espiritual: convertir los dones de Dios en ídolos del corazón. Una tarde, mientras contemplaba las flores del jardín, recibió una revelación que la liberaría para siempre. Las flores no se aferran a sus pétalos cuando llega el otoño, se desprenden con naturalidad para dar lugar a nuevos brotes. Teresa comprendió que el quinto hábito era el desprendimiento amoroso. No se trataba de no desear nada, sino de desear sin aferrarse, de recibir con gratitud y soltar con generosidad. Señor, oró esa noche, que yo ame tus dones, pero que ame más al dador de los dones. Teresa comenzó a practicar lo que llamó la ofrenda de los frutos. Cada gracia recibida, cada consuelo espiritual, cada momento de paz, lo ofrecía inmediatamente de vuelta a Dios. Esto que me das, Señor, te lo devuelvo multiplicado en amor. No era ingratitud, era libertad, no era rechazo, era purificación del amor. Así su corazón se fue vaciando de todo apego, incluso de los apegos espirituales más sublimes. Se convirtió en un canal limpio por donde la gracia podía fluir sin obstáculos. El desprendimiento la llevó a una paradoja hermosa. Cuanto menos se aferraba a los consuelos, más abundantes se volvían. Cuanto menos exigía a Dios, más generoso se mostraba Él. Cuanto más libre estaba su corazón, más intenso era el amor que experimentaba. El alma desprendida, escribió en éxtasis, vuela hacia Dios como el ave hacia su nido. No hay peso que la detenga porque no hay nada que arrastre hacia abajo. ¿Te has dado cuenta de que lo que más aferras es lo que más se escapa? ¿Estarías dispuesto a soltar todo, incluso tus experiencias espirituales más preciadas, si Dios te lo pidiera? Teresa había recorrido un largo camino. Consagraba sus mañanas, vivía recogida, vigilaba su corazón, confiaba sin ver y se desprendía de todo apego. Pero le faltaba enfrentar la prueba suprema del alma mística, la noche oscura del espíritu. Llegó un tiempo en que no solo desaparecieron los consuelos, sino que incluso la presencia de Dios se volvió imperceptible. No era sequedad, era vacío, no era silencio, era aparente abandono. ¿Me has olvidado para siempre?, clamaba en la oscuridad de su celda. Durante meses, Teresa vivió lo que llamaría el desierto del alma. Cada oración parecía un eco sin respuesta, cada acto de amor una semilla sembrada en tierra estéril. Las tentaciones más sutiles asaltaron su mente. ¿Y si todo ha sido una ilusión? ¿Y si Dios nunca estuvo realmente ahí? Pero en medio de esa oscuridad descubrió el sexto y más heroico de todos los hábitos.
la perseverancia sin recompensas. Era continuar amando cuando el amor parecía no ser correspondido, seguir buscando cuando Dios parecía esconderse para siempre. Teresa desarrolló lo que llamó la oración desnuda. Sin palabras bonitas, sin sentimientos elevados, sin luces espirituales. Solo la decisión férrea de permanecer ante Dios, aunque Él pareciera ausente. «Aquí estoy, Señor», repetía en la oscuridad, «aunque tú no estés. Aquí permanezco, aunque no me veas. Aquí te amo, aunque no me ames». Era el amor en su estado más puro, amar por amar, no por ser amado. Era la fe en su grado más heroico, creer sin ver, esperar sin sentir, confiar sin recibir. La recompensa de esta fidelidad en el desierto fue infinitamente mayor que todo lo que había perdido. Cuando Dios finalmente se manifestó de nuevo, Teresa descubrió que había sido transformada completamente. Ya no era la mujer que buscaba consuelos espirituales, era una mística que había aprendido a encontrar a Dios incluso en su ausencia. «El alma que permanece fiel en la noche oscura», escribió con lágrimas de gratitud, «despierta en un amanecer eterno que ya nunca más conocerá ocaso». ¿Has vivido alguna vez esa sensación de abandono espiritual? ¿Serías capaz de seguir amando a Dios aunque Él no te respondiera nunca más? Teresa había descubierto los 6 hábitos que transforman el alma: la consagración matinal, el recogimiento interior, la vigilancia del corazón, la confianza radical, el desprendimiento amoroso y la perseverancia en el desierto. Pero ahora necesitaba aprender a vivirlos no como prácticas aisladas, sino como una sinfonía perfecta donde cada hábito armonizaba con los demás. Era como un músico que domina cada instrumento por separado, pero debe aprender a dirigir toda la orquesta al mismo tiempo. Una mañana, mientras contemplaba la salida del sol desde la ventana de su celda, Teresa recibió una visión interior que le mostró cómo estos 6 hábitos se entrelazaban como los pétalos de una rosa mística. La consagración matinal era el tallo que sostenía toda la flor. El recogimiento interior era la raíz que la nutría, la vigilancia del corazón era las hojas que la protegían, la confianza radical era el perfume que emanaba, el desprendimiento amoroso era el color que la embellecía, y la perseverancia era la savia que la mantenía viva incluso en las estaciones más duras. Teresa comprendió que no bastaba con practicar estos hábitos mecánicamente, necesitaban ser vividos desde el amor, impregnados de intención, bañados de presencia. Cada mañana, al consagrarse, recordaba por qué lo hacía, por amor. Cada momento de recogimiento era un encuentro personal con el amado. Cada acto de vigilancia era proteger el santuario donde él habitaba. Cada acto de confianza era un sí incondicional a sus planes. Cada desprendimiento era un regalo de libertad. Cada momento de perseverancia era una declaración de amor eterno. Los frutos de esta integración fueron extraordinarios. Teresa comenzó a vivir en un estado de oración continua, no porque estuviera siempre con las manos juntas, sino porque su alma había aprendido a respirar espiritualmente. Trabajaba, comía, hablaba, dormía, todo desde la presencia de Dios. Su vida entera se había convertido en una oración viviente. El alma que practica estos hábitos con amor, escribió, no vive ya en la tierra, aunque su cuerpo permanezca aquí. Vive en el cielo interior que lleva consigo a todas partes. ¿Puedes imaginar una vida donde cada momento fuera una oración, donde cada acción fuera un acto de amor, donde cada respiración fuera una comunión con lo divino? Cuando Teresa pensaba que había encontrado la fórmula perfecta para la vida espiritual, descubrió que el enemigo de las almas tenía estrategias más sofisticadas.
No la atacaba directamente con tentaciones groseras, sino que intentaba desviarla con obstáculos que parecían razonables, incluso virtuosos. El primer enemigo fue el perfeccionismo espiritual, la obsesión de hacer todo perfectamente, de no cometer ningún error en la oración, de alcanzar siempre el mismo nivel de recogimiento. Si no oro 2 horas perfectas, se decía, mejor no oro nada. Teresa se dio cuenta de que el perfeccionismo era una trampa sutil del orgullo. Dios no pedía perfección, pedía amor auténtico. Señor, oró una noche, prefiero 1 minuto de amor imperfecto que 1 hora de técnica sin corazón. Aprendió que era mejor empezar cada día de nuevo, sin importar los fallos del día anterior. Los hábitos no se trataban de alcanzar una meta, sino de mantener una dirección. No importaba cuántas veces cayera, sino que siempre se levantara hacia Dios. El segundo enemigo fue la comparación espiritual. Teresa comenzó a comparar su progreso con el de otras hermanas, su nivel de oración con el de los grandes místicos, sus experiencias con las de los santos. ¿Por qué ella tiene visiones y yo no? ¿Por qué él alcanza el éxtasis y yo apenas logro concentrarme? La comparación la llenaba de desaliento o de orgullo, ambos venenos para el alma. Comprendió que cada alma tiene su propio camino, su propio ritmo, su propia forma de amar a Dios. El tercer enemigo fue el desaliento ante las caídas. Cada vez que fallaba en alguno de los hábitos, el enemigo le susurraba, «Ya ves que no eres para esto, mejor déjalo». Teresa aprendió que las caídas no eran fracasos, sino oportunidades de crecer en humildad. El alma que se desalienta por sus faltas, escribió, ama más su perfección que a Dios. El alma que se levanta con humildad ama más a Dios que a su perfección. Los hábitos no se perdían por una caída, se fortalecían con cada nuevo comienzo. ¿Cuál de estos enemigos reconoces en tu propio camino espiritual? ¿El perfeccionismo, la comparación o el desaliento? ¿Estás dispuesto a enfrentarlos con la misma sabiduría que Teresa? Después de años de vivir fielmente estos 6 hábitos, Teresa comenzó a experimentar transformaciones que iban más allá de lo que había imaginado. No se trataba solo de cambios interiores, sino de una nueva forma de existir que irradiaba hacia todo lo que la rodeaba. Su presencia se había vuelto magnética. Las almas heridas se sentían atraídas hacia ella como flores hacia el sol. Sin predicar largos sermones, sin hacer grandes gestos, su sola presencia comunicaba la paz de Dios. Los milagros comenzaron a manifestarse de manera natural. Enfermas que se acercaban a ella sanaban no solo del cuerpo, sino del alma. Pecadores empedernidos se convertían después de una simple conversación. Almas desesperadas encontraban esperanza con solo mirarla a los ojos. Teresa se daba cuenta de que no era ella quien obraba estos prodigios, sino Dios que fluía a través de ella como agua cristalina a través de un canal limpio. Los hábitos habían purificado su alma hasta convertirla en un instrumento perfecto de la gracia divina, pero los frutos más hermosos eran los internos. Teresa vivía en un estado de gozo constante que no dependía de las circunstancias externas. Podía estar enferma y sentirse feliz. Podía enfrentar problemas y permanecer en paz. Podía recibir críticas y responder con amor. Su corazón se había ensanchado tanto que cabía el mundo entero sin perder la intimidad con Dios. El alma que vive estos hábitos, escribió en uno de sus éxtasis, se convierte en cielo andante, lleva la eternidad dentro del tiempo, la infinitud dentro de lo finito. La transformación más sorprendente fue su capacidad de ver a Dios en todas las cosas. Los quehaceres más simples se convertían en encuentros místicos. Barrer el piso era limpiar el templo del Señor. Cocinar era preparar alimento para Cristo en sus hermanas. Coser era reparar el tejido del amor divino. No había momento profano porque todos los momentos eran sagrados.
No había lugar donde Dios estuviera ausente porque Él había hecho su morada en el corazón de Teresa. Esta era la promesa que los hábitos cumplían: no llevar el alma hacia Dios, sino traer a Dios hacia cada momento de la vida. En sus últimos años, cuando Teresa se había convertido ya en madre espiritual de cientos de almas, solía recibir a quienes llegaban buscando el secreto de su transformación. Con una sonrisa que irradiaba eternidad, les explicaba que no había fórmulas mágicas ni técnicas secretas. Solo había 6 hábitos simples que cualquier alma podía vivir, pero que debían ser abrazados con la totalidad del ser, no como obligaciones pesadas, sino como invitaciones del amado. «Hija mía», le decía a una joven que buscaba desesperadamente encontrar a Dios, «tú no tienes que inventar nada nuevo. Los caminos hacia el cielo ya están trazados, solo tienes que caminarlos con amor. Consagra tus mañanas como quien entrega un ramo de flores. Vive recogida como quien protege una llama preciosa. Vigila tu corazón como quien cuida un tesoro. Confía como quien conoce la fidelidad del amado. Suéltate como quien sabe que todo don viene de arriba. Persevera como quien ama sin condiciones. Esto basta, esto transforma, esto santifica». Teresa sabía que estos hábitos no eran un fin en sí mismos, sino un medio para la unión perfecta con Dios. Eran como escalones de una escalera dorada que llevaba del tiempo a la eternidad, de lo humano a lo divino, de la búsqueda al encuentro definitivo. Un día les prometía a sus dirigidas: estos hábitos ya no serán necesarios porque habrás llegado a la meta. Será como quien después de subir por una escalera llega a la azotea y ya no necesita los escalones, pero mientras estés en el camino, estos hábitos son tu salvación y tu gloria. El último consejo que Teresa solía dar era una advertencia amorosa: no esperes hasta mañana para comenzar. El alma que posterga el amor posterga la vida. Cada día que pasa sin vivir estos hábitos es un día menos de cielo en la tierra. Pero también es una promesa: nunca es demasiado tarde para empezar. Dios no mira cuándo comenzaste, sino con cuánto amor caminas. Y con estas palabras, Teresa entregaba su herencia más preciosa, la certeza de que el camino hacia los milagros no está reservado para almas especiales, sino abierto para todo corazón que se atreva a amar sin límites. Ahora tú tienes en tus manos la misma invitación que Teresa recibió hace siglos. Los 6 hábitos que transformaron a una mujer común en doctora de la Iglesia están esperando que tú los hagas vida. ¿Comenzarás mañana mismo? ¿Consagrarás tu día a Dios apenas abras los ojos? ¿Buscarás el silencio interior en medio del ruido? ¿Vigilarás tu corazón como el tesoro más preciado? ¿Confiarás cuando no veas el camino? ¿Soltarás lo que no puedes controlar? ¿Perseverarás cuando todo parezca perdido? La eternidad te está esperando. Santa Teresa te está esperando. Dios te está esperando.